Ahora sí. La diabetes tipo 1 es una afección crónica autoinmune caracterizada por la destrucción de las células betas productoras de insulina en el páncreas. Es una enfermedad que requiere de administración de insulina exógena de por vida. La incidencia media en España de diabetes varía según la región y la edad. Hay escasos estudios sobre la incidencia de diabetes en España, pero los más recientes sugieren que la incidencia media es de 18 casos por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid es de 16 casos por cada 100.000 habitantes. Mm, ahora no funciona. Sí, sí, sí. Ah, vale. Ahora, dale ahora. Dentro de la Comunidad de Madrid, en el área 4, que es donde se encuentra nuestro hospital, la incidencia media en adultos es de 17 casos por cada 100.000 habitantes, teniendo de 100 a 120 debuts al año. Las enfermedades cardiovasculares en la diabetes tipo 1 son la principal causa de mortalidad y morbilidad. Eh, los estudios de enfermedades cardiovasculares en gran parte están evidenciados en la diabetes tipo 2 y hay que tratarlos como dos entidades completamente diferentes, puesto que desde un punto de vista del riesgo cardiovascular, la diabetes tipo 1 tiene una menor impregnación de los factores de riesgo cardiovascular y suele tener un tiempo de evolución de la enfermedad mayor a la diabetes tipo 2. Además, los estudios de enfermedades cardiovasculares en los que se basan están obsoletos con un tratamiento muy diferente al que se hace hoy en día. Perfecto. Ahora ya. ¿Ahora? Sí. El aumento del riesgo cardiovascular en diabetes proviene por múltiples factores, siendo la hiperglucemia el factor central en la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares. Unos aumentos de glucosa prolongados en sangre puede provocar complicaciones micro y macrovasculares, además de estrés oxidativo y una inflamación subclínica que, tras múltiples vías metabólicas, pueden conducir a toxicidad y muerte celular. La línea de investigación de nuestro grupo ha ido enfocada a estudiar la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la disfunción cardioautonómica. Un segundo, un segundo. Arriba, el platito de arriba. Este estudio, publicado en el 2018, estudiaba la prevalencia de la enfermedad arterial periférica y aterosclerosis en una cohorte de pacientes diabéticos, asintomáticos y jóvenes. A estos pacientes se les tomó el índice tobillo-brazo, que es un estimador para medir la enfermedad arterial periférica. Aquellos pacientes que presentaban un índice tobillo bajo, o sea, un índice tobillo con niveles alterados, se les realizó ecografías de los troncos supraórticos y de las extremidades inferiores. Como se ve en esta figura, en 92 pacientes presentaron índice tobillo alterado y de la cohorte general el 16% presentó aterosclerosis. Estos estudios sirven para corroborar que las enfermedades cardiovasculares son asintomáticos en sus fases iniciales. Este otro estudio, publicado en el 2019, quería ver la relación entre la rigidez arterial y la disfunción cardioautonómica. Como se puede ver, los pacientes que presentaron rigidez arterial y aquellos que presentaron aterosclerosis también presentaron disfunción cardioautonómica. Por lo tanto, ¿por qué queremos establecer estudiar la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la disfunción cardioautonómica? Pues bien, porque la neuropatía cardioautonómica es una afección muy frecuente y generalmente infradiagnosticada en la diabetes tipo 1. Tienen un gran impacto en la morbilidad y mortalidad cardiovascular, provocando una alteración en el control del sistema nervioso autonómico. La evolución de la neuropatía es progresiva y lo que ocurre primeramente es una alteración del sistema nervioso parasimpático, lo que hace que se sobreexprese el sistema nervioso simpático. En un estado subclínico, la enfermedad es asintomática y la única forma de detectarla es a través de los test de reflejos en la variabilidad de la frecuencia respiratoria. Estos test ponen en manifiesto el reflejo fisiológico de la arritmia respiratoria y los que usamos nosotros son la frecuencia de respiración controlada, la maniobra de Valsalva y la frecuencia cardíaca en bipedestación.
Bueno, aquí os traigo un poquito el día a día que tenemos con el paciente. Cuando el paciente viene a consulta, se le realiza una analítica clínica y se le extraen muestras sanguíneas que posteriormente procesamos, almacenamos y guardamos para futuros estudios moleculares y metabolómicos. Después se le toman, al paciente se le mide, se le pesa y se le realizan los test de los reflejos cardioautonómicos. El mismo día que el paciente viene a consulta, se hace la recogida de los datos de la monitorización continua de glucosa que nos proporcionan los sensores y se recogen también los datos clínicos del paciente. Posteriormente, al paciente se le hace también ecografía de las arterias carótidas. Este es el trabajo que hemos publicado de mi tesis, que se publicó a principios de este año, y lo que se quiere evaluar si los perfiles de glicoproteínas y lipoproteínas están asociados a aterosclerosis subclínica medida mediante ecografías de las arterias carótidas. Se pudo ver que los principales determinantes clínicos de la presencia de aterosclerosis fueron la edad, la duración de diabetes y la exposición al tabaco, y que tras ajustar por esas variables clínicas, la glicoproteína A, IDL, HDL y LDL triglicéridos estaban asociados a la presencia de aterosclerosis. El doctor Quiñones, que es un médico que colaboró con este trabajo, creó un modelo de predicción de aterosclerosis en el que si ponías la edad, el tiempo de evolución de la diabetes y la exposición al tabaco, te daba la probabilidad de que padeciese aterosclerosis. Bueno, hasta aquí la breve introducción. Vengo a presentaros mi segundo trabajo de la tesis. Bueno, como ya he dicho anteriormente, la diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica que requiere un seguimiento clínico y un manejo individualizado. La incorporación de la monitorización continua de glucosa ha permitido una caracterización más precisa del control glucémico. El estudio de los perfiles moleculares ha emergido como un campo clave en la investigación translacional en la diabetes. Estas técnicas podrían complementar la caracterización proporcionada por la monitorización continua, pero esto no se ha estudiado. Nuestro objetivo primario fue comparar los perfiles metabolómicos según los objetivos clínicos de la monitorización continua de glucosa, y como objetivos secundarios queríamos, por un lado, analizar la asociación entre las medidas de exposición glucémica, perfiles lipídicos, de glicoproteínas y metabolómica. Por otro lado, queremos explorar la influencia de las hipoglucemias en patrones de lipoproteínas, glicoproteínas y metabolómica. Y por último, evaluar la relación entre la variabilidad glucémica y los perfiles ómicos. Este estudio es un estudio transversal de una cohorte de 325 pacientes con diabetes tipo 1. El control glucémico se evaluó mediante parámetros de monitorización continua de glucosa que registra la glucosa intersticial cada 5 minutos durante 14 días y con un uso del sensor mayor al 70%. Los participantes fueron clasificados según el grado de control glucémico debido a los estándares internacionales de consenso en objetivo y fuera de objetivo. Así tenían tiempo en rango mayor a 70, coeficiente de variación menor al 36% y un tiempo bajo en rango del 5%. Los perfiles séricos de lipoproteínas, glicoproteínas y metabolitos de bajo peso molecular se midieron mediante la resonancia magnética nuclear. De las técnicas analíticas disponibles, la resonancia magnética nuclear se ha consolidado como un método robusto. A modo de resumen, la resonancia magnética nuclear puede detectar lipoproteínas y partículas de pequeño tamaño mediante el patrón espectroscópico. Las variables clínicas de la cohorte en general era una cohorte de una media de 41 años de edad, un tiempo de evolución de la diabetes de 21 años, y era una cohorte con un buen control metabólico, en torno a un 7,2 de hemoglobina glicada. Las diferencias en las variables clínicas fueron muy homogéneas, pero como era de esperar, los pacientes que estuvieron fuera de objetivo presentaban mayor tiempo de evolución de la enfermedad y un peor control metabólico. En cuanto a las variables medidas de la monitorización continua de glucosa,
Como ya he dicho, es una cohorte muy bien controlada, presentaba un tiempo en rango de 60%, un GMI del 7% y un coeficiente de variación del 37%, que en términos generales la cohorte entra casi dentro de los parámetros de objetivo. Con respecto a no se observaron diferencias en cuanto a lipoproteínas y glicoproteínas, pero sí se observaron que había diferencias en 4 metabolitos de bajo peso molecular. Los pacientes en objetivo presentaban mayores niveles de glutamina, de valina y de isoleucina y niveles inferiores de lactato. En cuanto a nuestro objetivo primario, que queríamos ver la relación entre los perfiles metabolómicos y los objetivos clínicos, tras realizar una regresión logística ajustada por tiempo de evolución de diabetes, la glutamina y el lactato fueron los metabolitos asociados con el control glucémico. Con respecto a nuestros objetivos secundarios, se realizaron correlaciones y posteriormente regresiones lineales, también ajustadas por tiempo de evolución de diabetes. Y con respecto a las asociaciones entre la lipidómica y las medidas de exposición glucémica, se pudo ver que la glucosa media correlacionaba con IDL y LDL y medidas de hiperglucemia con HDL y LDL. En cuanto a las medidas de hipoglucemia, tan solo correlacionó con pequeñas partículas de LDL, que se ha visto que es un estimador del riesgo cardiovascular. Las asociaciones con metabolómica concuerdan con nuestros objetivos, con nuestro objetivo primario, siendo la glutamina teniendo correlación negativa con las medidas de exposición glucémicas con la glucosa media y tiempo alto en rango, y el lactato presentando asociaciones positivas con glucosa media, tiempo alto en rango y negativas con tiempo en rango. Por último, para evaluar la asociación entre la variabilidad glucémica y los perfiles ómicos, se realizaron regresiones lineales ajustados por tiempo de evolución de diabetes y por la glucemia medio, y se vio que el coeficiente de variabilidad glucémica solo presentó asociaciones con la alanina. Como conclusiones finales de estos dos trabajos de mi tesis, podemos decir que los pacientes con diabetes tipo 1 presentaban un riesgo cardiovascular elevado, lo que resalta la importancia de implementar estrategias de atención temprana. La edad, el tiempo de evolución de la diabetes y la exposición al tabaco están relacionadas con la presencia de aterosclerosis. Los pacientes con neuropatía cardioautonómica muestran un perfil clínico más desfavorable y con un mayor riesgo de aterosclerosis, pero la precisión del modelo para detectar aterosclerosis se mantiene estable incluso en este subgrupo. La glutamina y el lactato se asociaron con el control glucémico determinado por la monitorización continua de glucosa. El riesgo de hiperglucemia mostró únicamente una correlación inversa con pequeñas partículas de LDL. La alanina se asoció con la variabilidad glucémica y, por último, que estos hallazgos sugieren que los perfiles metabolómicos podrían complementar los datos de la monitorización continua de glucosa para proporcionar una evaluación más integrada del control metabólico y potencialmente orientar a estrategias terapéuticas personalizadas en la diabetes tipo 1. Por último, bueno, poneros esta diapositiva de las perspectivas futuras que se quiere con esta tesis doctoral. El primer artículo está publicado, el segundo está pues casi, y los próximos trabajos que queremos hacer es ver la relación entre la incidencia de la neuropatía cardioautonómica con el tipo de tratamiento de la diabetes y evaluar la relación entre el dimorfismo sexual y biomarcadores inflamatorios en pacientes con neuropatía y con diabetes tipo 1. Y por último, pues dar las gracias a la unidad de diabetes y al grupo de obesidad, diabetes, obesidad y reproducción humana, porque sin ellos esto no sería posible. Vale, si os parece, hacemos ahora las preguntas antes de pasar, porque si no luego se nos olvidan. Sí. A los de internet lo mismo. Si queréis hacer alguna pregunta, es vuestro momento ahora. ¿Alguien en la sala alguna pregunta? ¿No? Yo tengo, gracias. A ver, claro,
vosotros proponéis usar más metabolitos, aparte de la glucemia, para medir, pero ¿cómo de factible es esto? Porque claro, vosotros lo estáis haciendo con resonancia magnética, Ujú. lo cual no es que sea muy fácil de coger las muestras y la llevo a la resonancia para todos los pacientes. Ya. A ver, lo que queremos es buscar biomarcadores para estratificar un poco al paciente según el control glucémico, pero sí que es verdad que al final son técnicas que son un poco caras, pero bueno, O sea, se eh, podría implementar un test rollo bioquímico para controlar eso sería lo suyo. lo suyo. Y ya que si estuviese en el sensor, pues mejor todavía, porque el sensor solo mide glucemia, El sensor te mide, el del sí, te continuo, mide diferentes parámetros, pero están relacionados solo con con la control glucemia. glucémico con la glucemia. Sí. Bueno, estaría guay. Hay una cosa, en el protocolo de recogida, claro, lo que vosotros metéis en la resonancia es lo que habéis sacado de sangre del paciente en ese momento. No, nosotros mandamos a medir las muestras. Claro, pero o sea, Sí, o sea, nosotros extraemos sangre del paciente, las procesamos y alicotamos las muestras de suero para posteriormente mandarlas. claro, pero ¿y cómo de variable es ese tipo de metabolitos con el tiempo? O sea, porque por ejemplo la insulina les varía en 10 minutos, o sea, la insulina, la glucosa en 10 minutos te varía un montón. Pero como o sea, las muestras las congelamos a -80, Claro, entonces, o sea, ¿cómo de relacionado está el estado glucémico del paciente justo en el momento de cogerle la muestra ujú. con la muestra en sí? A ver, las muestras las almacenamos, pero ya están. Y ese mismo día que viene el paciente, nosotros recogemos los datos que nos proporcionan el sensor. Claro, Entonces, realmente, claro, pero el sensor te mide un día entero. no, el sensor te mide de 14 días Bueno, para detrás. Sí, el bueno, sensor te mide 14 días y tu muestra es un minuto. O sea, ¿sabes lo que ya. os quiero decir? Sí, yo creo que es mm, la monitorización continua de glucemia al final lo que intenta es no tener un valor glucémico efectivamente en el día, porque eso es absolutamente variable, sino lo que hace es marcarte medidas de exposición glucémica o variabilidad glucémica a lo largo de un X determinado tiempo. Mm. Entonces, la intención es buscar biomarcadores que de alguna manera nos reflejen con igual una sola determinación, pues esa exposición glucémica a lo largo del tiempo, ¿no? Que se supone que los metabolitos no tienen esa gran variabilidad que puede tener la glucemia, que es mucho más medible. Entonces, nosotros lo estamos comparando con, en este caso, 2 semanas de medidas de glucemia, que en teoría es el tiempo que más o menos refleja los últimos 3 meses del paciente y la hemoglobina glicosilada. No, pero lo que dice Val, yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Porque si vas a validar o sea, si tú quieres buscar un biomarcador que te equipare o mejore a la medición de la glucemia Que te continua complemente, en por lo esos menos. 14 días, Sí. al menos a lo mejor habría que hacer distintos puntos de muestras a lo largo de ese tiempo, ¿no? A tiempo 1, a tiempo 7 y a tiempo 14. No lo sé, tres muestras para ver si hay variabilidad de ese biomarcador que tú a lo mejor vas a seleccionar, ¿no? Eso es lo que te Claro, entiendo yo sí. que quieres. ¿Cómo establece el biomarcador? Porque claro, Nos pasa en la microbiota. Si tú coges Sí. una sola muestra, pues al final las Exacto. conclusiones que tienes va a ser un poco, no sé, difícil a veces, ¿no? que es verdad que claro, Es tú puedes ese. monitorizar continuamente una cosa, pero no lo otro. Por eso es... Eso es dentro de su tesis. Esta es una cohorte que estamos viendo prospectiva y es verdad que igual los puntos de metabolómica no los hacemos igual de frecuente que lo que pueden ser, pero sí que están medidos en 3 puntos y es un poco el tercer paper que ella tiene, ¿no? Que está un poco orientado no tanto a control glucémico, sino a enfermedad cardiovascular, a disfunción cardioautonómica y ver de alguna manera si hay algún metabolito que esté variando en función a ese riesgo cardiovascular, ¿no? Con lo cual, eso sí está contemplado. Y luego una cuestión que yo creo es, en el último vas a analizar la diferencia hombre-mujer. Sí. En el último, ¿no? Sí, porque al final las mujeres cuando tienen la menopausia, pues Y luego en la corte, he visto que en la corte lo que no hay no hay adolescentes apenas, ¿no? a Que yo ver, por es experiencia, que
sé que los adolescentes y la glucemia se llevan muy mal. Sí. Es un momento muy malo por su autocontrol y por los estados hormonales propios que tienen. O Los sea, pacientes tenían que ser mayores de 18 años y es verdad que la corte no es muy, o sea, es una corte joven, de 41 años, no, pero sí. a mí me parece súper interesante ello. Sobre todo, mi abuelo tenía diabetes tipo 1 y terminó muy mal, además desde hace bastantes años, y pues todos problemas cardiovasculares de microcirculación. O sea, estos los que empiezan con un dedo, medio pie, un parte del pie, o sea, y es horrible. O sea, de verdad que tanto es. Así que, todo guay. Vale, pues además, bueno, pues muchas gracias, Sara. A ver, ahí no va. Ah, bueno, Faisal, la pregunta no viene mucho aquí. Esto nos lo escribes a la comisión de formación y te damos información de cómo hacerlo, ¿vale? A ver. ¿Lo viste? Sí, perfecto, gracias. A ver si quiere venir. No, no. Tiene sentido. Es que ¿sabes lo que pasa? Que como hemos quitado uno. No, ya no. A ponerle en otro. Porque es que hemos quitado uno, entonces igual ahora ya está. RIT. Sí. Vale. ¿Pedif? No. ¿Miramos tus nóminas? Pedif y seminario. Y allí tienes la presentación. Presentación seminario. Vale. Pues venga. Pues ya. Vale, ahora es el turno de Ainhoa Pérez Plaza, que nos va a hablar de caracterización de aislados clínicos de Klebsiella neumonía multiresistentes mediante espectrometría de infrarrojos por transformada de Fourier, FTIR y Machine Learning. Ainhoa es investigadora predoctoral de microbiología clínica en el Hospital Ramón y Cajal, donde trabaja en el desarrollo de un dispositivo in vitro para el diagnóstico ultra rápido de sepsis. Previamente formó parte del programa de investigación SESCAN en el Servicio de Microbiología del Hospital General Nuestra Señora del Prado, centrado en el diagnóstico rápido de bacteriemias y el estudio de resistencias antimicrobianas. Su experiencia incluye técnicas de microbiología clínica, identificación bacteriana mediante Malditov, estudios de sensibilidad antimicrobiana, biología molecular, PCR a tiempo medial y cuantitativa y secuenciación. Es graduada en Biología, máster en Ciencias de la Salud e Integración e integrante del ciclo de formación profesional de Laboratorio Clínico y Biomédico. Sus principales intereses se centran en el desarrollo y validación de herramientas diagnósticas innovadoras que permitan acortar los tiempos de diagnóstico y optimizar el uso de antibióticos. Vale, gracias. Adelante, ¿no? Buenos días a todos, yo soy Ainhoa, como bien ha dicho Val, y en la presentación de hoy os voy a presentar un trabajo en el que vamos a ver cómo utilizando la espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier combinada con Machine Learning conseguimos caracterizar aislados clínicos de Klebsiella neumonía multiresistente. Este va a ser el inicio que voy a seguir. Primero os voy a hacer una breve introducción y hablar un poco de las dos técnicas. Luego os hablaré del proyecto GEMARA, en el que estoy participando con la doctora Marta Hernández, y luego unos resultados preliminares que hemos realizado. En primer lugar, hablaros un poco sobre la resistencia a antibióticos. Como muchos ya sabéis, es una de las mayores amenazas a día de hoy de salud global y que millones de muertes al año están asociadas a infecciones por bacterias resistentes. La OMS en 2024 publicó una lista de patógenos bacterianos, bueno, lo actualizó, su lista de patógenos bacterianos prioritarios, en las que se incluyen 15 patógenos divididos en 3 categorías de prioridad: crítica, alta y media, en los que es importante y necesario desarrollar e investigar nuevos antibióticos. Bueno, Klebsiella pneumoniae es el patógeno de mayor prioridad en la lista de la OMS, pero también pertenece al grupo ESCAPE, que incluyen 6 patógenos
resistentes con una alta capacidad de supervivencia y multiresistencia. También se caracterizan estos patógenos por acumular numerosos elementos genéticos móviles donde albergan múltiples genes de resistencia. Además, también estos patógenos tienen lo denominado clones de alto riesgo, que son clones o linajes muy adaptados al entorno hospitalario, que tienen una gran capacidad de diseminación y persistencia, y además también tienden a acumular múltiples genes de resistencia. Es por ello por lo que es clave la identificación de estos patógenos de forma rápida y, si es posible, de sus clones de alto riesgo para poder evitar su diseminación y prevenir brotes. En clínica, los antibióticos que más se utilizan son los antibióticos beta-lactámicos, y en gran negativo los mecanismos de resistencia frente a estos beta-lactámicos son sobre todo la producción de beta-lactamasas, que las BLE y las carbapenemasas son las más frecuentes. Además de estas enzimas, existen también otros mecanismos de resistencia, como puede ser la alteración de la diana del antibiótico, la disminución de la permeabilidad y bombas de expulsión o flujo. Es también emergente, ya que muchas bacterias, incluida Klebsiella pneumoniae, consiguen combinar no solo un mecanismo de resistencia, sino varios de ellos, lo que hace que aumente la resistencia incluso frente a antibióticos nuevos. No va, a ver. Vale, es por esto por lo que es muy importante hacer estudios de vigilancia que nos permita conocer qué clones de alto riesgo están circulando en ese momento y sus mecanismos de resistencia. Esta información nos va a permitir detectar brotes y la aparición de nuevos linajes. Habitualmente estos estudios de vigilancia se realizan en laboratorios de referencia, donde se realizan técnicas moleculares y la secuenciación de genomas completos. Sin embargo, estas herramientas, a pesar de ser muy potentes, son muy costosas y lentas, e incluso se necesita personal especializado en análisis bioinformático. Es por eso por lo que necesitamos técnicas de identificación mucho más rápidas y coste efectivas, como es en el caso del MALDI y el IFTIR. Como ya sabéis también, en cualquier hospital de hoy en día tiene un equipo de Malditov en los laboratorios de microbiología, que es una técnica basada en espectrometría de masas para una identificación a nivel de especie bacteriana. El espectro que obtiene el equipo está basado sobre todo en proteínas ribosomales, y si comparamos estos espectros con una base de datos de referencia, se puede obtener una identificación taxonómica rápida, en cuestión de minutos, a nivel de género y especie. Aparte de esta aplicación de la identificación bacteriana, también están en desarrollo otras técnicas, otras aplicaciones de esta técnica, como es la detección de mecanismos de resistencia, el tipado molecular y la detección de biomarcadores específicos. Por otro lado, el EFETIR desde hace poco se ha ido incorporando en los laboratorios de manera complementaria, y es una técnica que utiliza una luz infrarroja para analizar la composición global de las bacterias. Cuando la luz incide sobre la muestra, las biomoléculas de la célula son excitadas por la energía infrarroja y genera una vibración que el equipo registra como un espectro. Este espectro es como una huella bioquímica característica de cada aislado. Si comparamos estas huellas de los diferentes aislados, podemos llegar a ver si estos son muy parecidos entre sí. Es decir, podemos saber qué cepas pertenecen al mismo clon o si están relacionadas epidemiológicamente. Además, esta técnica tiene un manejo sencillo, es rápida y coste efectiva. Además, tiene una ventaja frente a otras técnicas de tipificación molecular convencional, como es el campo pulsado y el MLST, y frente a la secuenciación de genomas completos, que, como he dicho antes, es lenta, costosa y además necesita de personal especializado para su análisis. Esta técnica nos permite tener como una vigilancia temprana en los laboratorios de microbiología clínica y nos permite también prevenir brotes.
El workflow en el laboratorio de esta técnica no es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otras técnicas y partimos de colonias aisladas en medio estandarizado, que depositamos en una suspensión de agua y etanol, y de esta suspensión cogemos una gota que inoculamos en una placa de silicio y lo hacemos por triplicado, de cada aislado por triplicado. Después de secar la muestra, la introducimos en el equipo, que nuestro equipo es el IR Biotyper. El equipo hace una lectura, mide la absorción de infrarrojos y genera un espectro por aislado. El software estudia las curvas, calcula las distancias entre espectros y genera dendrogramas y clústeres que nos van a hacer como una especie de imagen preliminar para ver si los aislados se parecen entre sí. A pesar de que el propio IR Biotyper analice los espectros que recibe, también estos espectros pueden ser exportados para crear modelos de predicción. Para ello se pueden utilizar programas de Machine Learning como Clover, que es el que nosotros trabajamos, en el que hacemos modelos predictivos para clones de alto riesgo, fenotipo de resistencia y otras características definidas. Es importante que los aislamientos que se utilicen para crear estos modelos estén bien caracterizados por secuenciación de genomas completos. Las aplicaciones que tiene esta técnica comienzan siendo el tipado bacteriano, tienen la capacidad de discriminar a nivel desde género y especie hasta serotipo, incluido a nivel de clon o cepa. También es útil para los estudios de transmisión y vigilancia, ya que nos permite hacer un seguimiento de clones concretos en el hospital, sobre todo en contextos de brotes y unidades graves como la UCI. También se utiliza en el ámbito de la investigación para estudiar las interacciones patógeno-huésped y los factores de adaptación al huésped. Y otra aplicación clave, que es la que nosotros estamos trabajando, es en la detección de mecanismos de resistencia. Muchas resistencias provocan cambios en la pared y membrana celular, lo que se puede observar y son visibles en el espectro del FETIR. Bueno, muchos estudios ya han demostrado que el FETIR, mediante un buen entrenamiento de sus modelos, puede diferenciar entre clones de alto riesgo y también si las cepas son sensibles o resistentes a ciertos antibióticos. Y un ejemplo es un estudio de nuestro grupo, en el que utilizamos aislados de E. coli pertenecientes al clon de alto riesgo 731, que algunos de estos aislados eran resistentes a ceftazimab y cefidero-coli, y en algunos casos también eran resistentes a ambos. Una resistencia que estaba asociada a mutaciones en KPC3 y membrana externa. Los resultados que vimos es que el FETIR conseguía separar el clon 131 del resto de los clones, como aparece en la gráfica, y luego además vimos que dentro de este mismo clon se podían diferenciar aquellos aislados que eran sensibles de los resistentes a cefidero-coli. El objetivo de esta aplicación no es que sustituya el antibiograma, sino que actúe como una señal de alarma rápida en la que podamos ver que los aislados que parezcan que van a tener resistencia, se les puede aplicar un control de pruebas de control y también hacer una posterior caracterización con secuenciación. Como cualquier otra técnica, el FETIR también tiene limitaciones, y las que más hemos observado es que inicialmente su aplicación se limitaba a solo un nivel local, es decir, solo podían estudiarse epidemiología dentro del mismo hospital. Y lo que nosotros estamos trabajando es poder aumentar esa cobertura, aumentando el tamaño muestral, incluyendo aislados de diferentes orígenes y centros, con el objetivo de poder crear bases de datos y modelos más robustos que sean capaces de funcionar no solo a nivel local, sino también a un nivel interregional, incluso internacional. Y esto es lo que estamos trabajando en nuestro proyecto. En el proyecto GEMARA participan varios hospitales españoles y el Centro Nacional de Microbiología, pertenecientes a los grupos Ciberinfect y Ciberes, y es un diseño prácticamente multicéntrico
cuyo objetivo es crear modelos y validarlos que funcionen no solo en un mismo hospital, sino que sean modelos transferibles. La hipótesis de este proyecto es que los modelos de Machine Learning, que combinan MALDI-TOF y FETIR, pueden utilizarse para identificar de forma rápida y precisa los clones altamente resistentes de patógenos escape, y que además tienen el potencial de diferenciar los aislados en función de sus fenotipos de resistencia frente a nuevos agentes antimicrobianos. Y el objetivo es desarrollar y validar un modelo predictivo basado en el análisis mediante Machine Learning de espectros proteómicos, lipidómicos y de FETIR para la detección de clones altamente resistentes a antimicrobianos, de patógenos escape. El proyecto se divide en 4 paquetes de trabajo, en el que se comenzará con un reclutamiento de aislados de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, previamente caracterizadas por estudios de sensibilidad antimicrobiana y secuenciación de genomas completos en cada centro. El segundo paquete se basará en la obtención de huellas espectrales de MALDI-TOF y FETIR. En el tercer paquete, estas huellas espectrales se utilizarán para crear modelos de Machine Learning con distintos algoritmos para la predicción de clones y mecanismos de resistencia. Y por último, en una validación externa del modelo, utilizando colecciones independientes que serán del Centro Nacional de Microbiología, para evaluar que este modelo sea robusto y transferible a otros entornos. Hasta ahora no tenemos todavía unos resultados finales del proyecto, ya que acabamos de terminar el periodo de reclutamiento y estamos ahora obteniendo todos los espectros de todos los aislados. Pero quisimos hacer como un estudio piloto que presentamos al Congreso de la SEIM en modo póster, en el que utilizamos aislados de Klebsiella pneumoniae de nuestro hospital, pero también de centros de los otros centros participantes, que fueron caracterizados previamente por secuenciación genómica completa. Se recogieron entre 2017 y 2024 y pertenecían a 4 clones de alto riesgo, que eran los más prevalentes en nuestro hospital. Utilizamos el programa, el equipo IR Biotyper con espectros en triplicado y aplicando un control de calidad en el equipo. Los espectros fueron procesados con el programa Clover, utilizando un modelo con algoritmo Random Forest, en el que el 80% de los aislados se utilizaron para su entrenamiento y el 20% para la validación interna, además de una validación cruzada para evitar el sobreajuste. Los resultados de este estudio piloto fueron que la precisión global del modelo fue un 93,2%, que indicaba que los aislados se clasificaban en su clon concreto. Cuando miramos clon por clon, vimos que las métricas también eran bastante altas, con una precisión que superaba el 95%, y en las curvas ROC vimos que el área bajo la curva era también superior a 0,98, lo que nos indicaba que este modelo tenía una capacidad de discriminación pues, casi excelente. Luego, cuando vimos las gráficas de distancia, en la que cada espectro era un punto, vimos que los aislados que pertenecían al mismo clon formaban nubes compactas y que cuando después de hacer la validación, estos clones seguían dividiéndose bien, por lo que concluimos que esta combinación del FETIR con Machine Learning era una herramienta rápida, precisa y reproducible para identificar clones de alto riesgo de Klebsiella pneumoniae utilizando aislados de diferentes hospitales, pero también de diferentes años. Y como conclusión, quería destacar 3 ideas. La espectroscopía de FETIR aporta una huella rápida que permite hacer una identificación más allá del género o la especie, alcanzando el nivel de clon. Esto permite hacer una detección precoz de brotes y de introducción de nuevos clones. El proyecto GEMARA integra las 2 técnicas principales, MALDI-TOF y FETIR, con el Machine Learning para desarrollar modelos predictivos para identificar clones de alto riesgo y mecanismos de resistencia, aplicables en la rutina del laboratorio. Los resultados preliminares respaldan este enfoque y muestran su potencial para diagnóstico y vigilancia en los laboratorios de microbiología clínica. Y nada más por mi parte, dar las gracias al Servicio de Microbiología, al grupo de GEMARA y a las entidades
que financian este proyecto y bueno, gracias a vosotros por la atención. Vale. Vamos a poner el chat, por si acaso. Vale. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿En internet? Yo tengo mil, ¿eh? He tenido mala suerte hoy. Una detrás de otra. Una detrás de otra. Vale, pues empiezo yo. Tienes mala suerte, para mí el Steve siempre me ha gustado muchísimo. Cuando yo soy amigo personal de Carla, de Ángela Novaes, y cuando empezaron ellas, que además vino Carla Rodríguez, que vino con este tema. Carla luego le enseñó informática y ahora está en el pastel. Ya nos presentaron este tipo de cosas y a mí el Lefty siempre me ha parecido una pasada. Es más barato que el Maldi y es más sensible que el Maldi. No sé si específico, pero sensible seguro. Lo que pasa es que tengo yo mis preguntas aquí. Claro, ¿el Lefty es comparable entre aparatos o tiene que ser siempre el mismo aparato? El Biotyper este. Creo que hay otros, no solo. Sí, habrá, Otros seguro. Lo que no sé si son comparables. O sea, te digo porque para hacer una cuestión estandarizada y lo que queréis hacer internacional y demás, si tú ajustas a una técnica, a un aparato, es más difícil, porque les obligas a todos los laboratorios a comprar el mismo aparato. Lo cual entras ya en cosas de monopolios y tonterías de estas que la gente se pone muy nerviosa. KPC Boxer 48. Bueno, ahora lo he contestado. Entonces, eso, la estandarización porque por ejemplo, con la secuenciación masiva sí que lo tenemos un poco superado. No necesitas exactamente tener el mismo aparato, ni siquiera secuenciarlo de la misma forma, sino que, bueno, secuencias. Es verdad que luego el pipeline sí es el mismo, mejor, pero bueno, independientemente de eso, tenemos una huella que nos permite hacer cositas. Pero con el FTIR no sé yo hasta qué punto esto se puede hacer así. De tal forma que, independientemente del aparato que tengas, te valgan. O sea, yo que sé, los antibiogramas, por ejemplo, están estandarizados. No tienes por qué tener el mismo GeneXpert o la misma máquina en tu laboratorio para que luego nosotros podamos comparar entre laboratorios los resultados de las cosas. Y yo no sé si el FTIR va a permitir esto o no. Yo lo que entendí cuando yo he estado leyendo es que hay otros tipos de espectroscopia efectiva, pero el nuestro no. Y es como los Maldi, ¿no? Claro. Cada Maldi hay Claro. muchos aparatos Y cada uno en su casa. y distintos equipos. Pero el Maldi que se utiliza en microbiología está adaptado para microbiología. Y aquí como dos marcas comerciales, fundamentalmente. Sí, no hay Bruker y- otra que son los chinos, no sé qué y tal, pero vamos, fundamentalmente son dos. Y los resultados deben ser comparables, ¿no? En el FTIR, pues lo que pasa es lo mismo. Es decir, ahora mismo hay una marca dominante que está adaptada para microbiología, específicamente. Que haya variaciones entre un aparato de la misma marca no deberían ser muy grandes. Por lo cual yo entiendo que el modelo, o sea, si tú utilizas el mismo modelo, ¿no? Porque el rango de espectros debería ser el mismo, por lo cual podrías aplicar, entiendo yo, ¿no? Y en cuanto al precio que has dicho, es cierto que el aparato es más barato, ¿eh? Pero los reactivos son un poquito más caros. El precio por muestra no es más barato. Por muestra te sale un poquito más caro el FT. ¿Sí? Sí, que es más. Y eso me pensando preguntar. Qué decepción. Vale. Pero vamos, que si tú lo comparas en tiempo con las técnicas convencionales, ¿no? De tipificación, ahí no hay color. No sé, a mí Eso está clarísimo. A mí nadie me digo, este ya me ya le compré hace mucho. Hay una cosa que has hablado que es, claro, parece que es capaz de discernir entre resistencias, pero eso, yo no me he leído el artículo, evidentemente. ¿Eso cómo lo habéis hecho? ¿Es de yo puedo distinguir entre cepas que tienen o he cogido la cepa, he curado el plásmido o he quitado el gen de resistencia y vuelvo a hacer el FT y entonces veo la diferencia? Simplemente en las cepas que ya están caracterizadas, con los espectros se comparan entre ellas con el Claro, cromos. pero entonces, ¿hasta qué punto tú estás viendo una filogenia o estás viendo un fenotipo? Que con los fenotipos de resistencia todavía no hemos trabajado bien, porque en el estudio que os he contado de la SEIM sí que nos conseguía diferenciar entre que lo que pone Marcos en
diferentes genes de resistencia, pero no era como una especie de sesgo, porque dentro de nuestro hospital había como cuatro genes que estaban asociados a estos aislados ya. Entonces, como que no pudimos saber si esa diferencia era porque ya estaban en nuestro hospital o porque realmente era capaz de diferenciar. Claro, pero la cuestión es que tú tienes un gen de resistencia y tienes un background genético. Tienes un ST, por ejemplo. Pues claro, la cuestión es, o sea, yo puedo, o sea, tú no puedes diferenciar de lo que estás diferenciando, vale, pues valga la redundancia, si no haces el experimento súper fino. O sea, el experimento súper fino es, yo cojo la cepa, hago el FTIR, cojo la misma cepa, le curo en la resistencia y vuelvo a hacer el FTIR. Y ahora compruebo si el FTIR es capaz de separar esas dos. Porque entonces sí que es una cuestión de resistencia. Ahora, si yo estoy cogiendo ST22 con y sin KPC, pero en realidad hay un background genético que es totalmente distinto, entonces lo que estoy midiendo es el conjunto de todo. O sea, no estoy midiendo la resistencia, estoy mirando todo. Y es capaz de diferenciar mínimos detalles entre uno y otro. Guay. Pero no es solo la resistencia, es todo lo demás. No sé si me explico. Claro, o sea, nosotros no lo hicimos solo para ver la resistencia, sino que vimos que además, después del procesado que hace el programa Clover, que se conseguía como una diferencia, incluso las cepas que eran resistentes de sensibles. No porque el objetivo fuera ese, sino porque Claro, o sea, realmente yo no. la sensibilidad del FTIR es súper alta. Y es lo que más mola del FTIR en realidad. Es súper alta. Entonces, es como si yo te dijese que el FTIR es capaz de medir N SNPs. ¿Vale? Sería guay hacer eso. O sea, es decir, vosotros teniendo la lista de los genomas que tenéis y tenéis la filogenia y podéis mirar cuáles son el número de SNPs que tiene, es cómo se correlaciona el número de SNPs entre las cepas con la distancia de los espectros de FTIR. Al final el FTIR te va a dar un patrón molecular. Es como si tuvieses picos. Y tú puedes medir la distancia entre ellos, que es una correlación. Y eso es como esto es igual que un neighbor joining cuando lo haces, el número de SNPs. Básicamente lo mismo. Te da una distancia. Tú tienes una materia de distancias con FTIR y una materia de distancias con Genomic. Lo que molaría ver es cómo se correlacionan. Porque ahí es el poder de discriminación que tiene FTIR, más o menos te va a venir por ahí. Y es una cosa que yo se le dije a Ángela en su momento, pero le faltaban datos y demás y no tenía, pero ahora que hay, y además en el proyecto Gemara habéis tenido un montón de genomas, ahí molaría verlo. O sea, hasta qué punto podéis hacer una filogenia con FTIR, que pues, teóricamente se puede. Es que yo no sé dónde pierde la señal FTIR. Sé que es súper preciso para diferenciar dos clones y dos cosas que están cerca, lo hace súper bien, pero no sé cuándo pierde la señal cuando están más lejos. Entonces no puedes reconstruir lo que es la filogenia. Porque yo sé que ellos tenían mucho problema. Al final terminaban haciendo la PCA y hacían los agrupamientos en la PCA y hacían los clústeres sobre la PCA y todo eso. Pero yo siempre me quedé con las ganas de saber si en ese dato en realidad había más chicha. Porque yo sé que el bioinformático que ellos tenían no era muy bioinformático realmente, era muy informático. Y entonces les hizo aquello y empezaron con la PCA y todo eso. Pero no sé cómo de explorado está el resto de las capacidades, que es algo que siempre he tenido ganas de meter ahí el cosita, porque me parece que está muy infrausado. Es que a mí me parece una herramienta cojonante. Me parece una herramienta brutal. Y me parece que la única diferencia es que Mali tiene unas empresas muy grandes detrás que se han dedicado a caracterizar todas las cepas, a hacer las bases de datos, y en el no. Bueno, es la misma, es Bruker. Ya, pero no se ha puesto a hacerlo. Porque si no, tú te coges y coges Klebsielas y te porque el caracterizas campo- un mogollón. Ojo, porque el campo por el momento es menor. Pensad por ello. Ojo. De todas maneras, vamos, en el proyecto hay como una escala, ¿no? El objetivo, yo creo que lo has explicado muy bien, es los clones de alto riesgo. Eso está claro a nivel local, pero a nivel multicéntrico no está tan claro, ¿no? Por esas variaciones que puede haber y que comentabas. Dentro de esto, pues hombre, la colección va a ser importante porque vas a tener cepas del mismo clon o del mismo ST, ¿no? Que son sensibles, resistentes, con distintos mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces tú ahí enriqueces ya con cepas globales. Puedes descender al mecanismo de resistencia después para las que son sensibles o resistentes, o la pregunta que ponen ahí de la OXA48, la KPC y demás. Pues hombre, con las cepas que eran resistentes y sensibles al citirocol, si demostramos que se puede, dentro del mismo clon, diferenciar a aquellas que son sensibles o resistentes, ¿no? Claro, pero Oye, ¿qué estás pues diferenciando? un Pero ahí- mecanismo de resistencia a lo mejor distinto. Claro, pero hay que Y estar luego está diferenciando. el siguiente paso que dices tú, oye, además puedo hacer una filogenia. Pues probablemente sí, ¿no? Pero habrá que hacer otro análisis o otra aproximación bioinformática. Vamos. Es que es fácil.
O sea, es que la cuestión es que es fácil. Esto sí lo hablo un día con Marta, pero es que es una tontería. O sea, porque tú en el momento que tienes una matriz de distancia, que te está dando los patrones, es una matriz de distancia, y es que es otro rey, es hacer el árbol es inmediato. Es inmediato, ¿no? Es Y eso otro poco estaría distinto. súper guay. Súper, súper guay. Y luego siempre ha estado la cuestión de dónde está el límite en las especies de que pueden usar con el Steam. Porque con Clexila funcionaba muy bien, sobre todo porque por el rollo de la cápside, que es lo que más mira. Porque así como el Maldi mira el ribosomal, el Steam lo que más mira es lo que está en la membrana. Sí. Entonces, en Pseudomonas funciona. Porque tenéis en Gemara, tenéis Clexila y en Pseudomonas he visto. Pues en principio, a ver, nosotros que estamos trabajando con el Klebsiella principalmente y hay otros centros que son los que se van a encargar de las pseudomonas. Y Pero sabéis, creo que Luis también ha estado trabajando con... Luis ha estado haciendo biógenes, hace poco biógenes, y sí que es bastante complicado con biógenes. Porque de hecho también el problema es que biógenes, pues las colonias son muy chiquititas, crece peor, entonces tiene que hacer como un crecimiento en caldo para tener bastante biomasa, que es también uno de los inconvenientes que tiene frente al maldito, que necesita más biomasa. Entonces, por ejemplo, ¿y coli? Porque coli no- será por estrellas. No, pero Colin. Claro, está en hecho el el estudio trabajo que- con Antonio está hecho con Colin. Claro, en el Ah, estudio... es verdad que no es el 731, perdón. Pues A ver, eso sería lo que habría que probar, sobre todo en perspectivas futuras. sí, hombre, yo creo que lo más interesante sería hacer una buena base de datos. Y hacer una base de datos en línea, repositorio en línea, donde la gente pueda subir los FTIR, Claro, eso es se vayan clasificando, se vayan metiendo, la base de datos vaya creciendo y demás. Yo creo que el objetivo más así sería ese. Y ese es Claro. factible, ¿eh? Se puede hacer. Porque el espectro de Mandy el espectro de FTIR es muy pequeño, no es como subir los genomas, que es un puñado. Subir un FTIR sería bastante fácil. Y si conseguís, aquí que Rafa ya tiene sus influencias en Europa y demás, pues ir reclutando gente y que vayan subiendo los aspectos de FTIR y ir generando una base de datos mucho más Sí, grande. eso No, sí, estamos colaborando con gente en Zurich, en otro proyecto también. Pero eso Con es gente la... además que se dedica más a inteligencia artificial. Pero es que yo creo que la inteligencia artificial, yo creo que aquí queda muy bien escrito, pero yo creo que no genera un aporte increíble, porque es que los datos se ven, o sea, no es... Si es que hacemos otro reyes, ¿cuánto me parezco a? Si yo sé que soy un 95% la referencia de 731, pues soy 731. Y no necesito hacer un supermodelo de Machine Learning que no sé qué. O sea, es que quedan muy bien los proyectos, pero es que luego pues, es un cluster, es una reducción dimensional. Bueno, vale, guay. Pero es que lo vendemos como si fuese, yo qué sé, el nuevo Gemini 3. Cosas de esas. Pero bueno, a mí, yo les tiro, es que me apasiona, me parece una cosa increíble. Vale, pues Marcos, ¿habéis identificado FT alguna que os sea neumonía KPC o una URSA 48? lo que he explicado antes, que al final no, Lo que tú no metas, hemos ¿eh? conseguido lo que es identificar mecanismos de resistencia como tal, pero bueno, es uno de los objetivos que tenemos en el proyecto. Vale. Porque yo supongo que la idea de esto siempre es hacer el FTIR y el antibiograma al mismo tiempo y el DNSPEC. Bueno, no, generalmente sí, la identificación, o sea, lo que es el mecanismo de resistencia lo vas a tener y el dato de sensibilidad también. Es decir, nadie va a hacer un FTIR de entrada, o no debería, ¿no? O sea, a mí me parece una herramienta súper buena para epidemiología. Sí. Me parece o sea, para la vigilancia. idea es que sea una herramienta, podríamos decir, en tiempo real de epidemiología. Eso. Donde en una misma mañana tú tengas los resultados de la clonalidad de lo que tú estés estudiando en ese momento. Esa es la idea. O sea, yo, por ejemplo, más que el rollo del Machine Learning, me parecería mucho más interesante tener una base de datos que te haga la vigilancia en tiempo real, que sea más rollo data science, por así decirlo, en el que yo esté subiendo los FT y él automáticamente está haciendo el procesamiento y tengas todo el rato todo lo que tienes. Y tú al cabo del día puedas entrar y puedas mirar los aislados que has tenido y ver rápidamente si estás teniendo más aislados de un tipo que de otro que no deberías tener.
Más que el rollo del machine learning de que se clusteriza, no clusteriza. Si es que eso es otra vida, eso no, No, no- pero dentro de esas conclusiones que estás diciendo, necesitas herramientas. Llámalas como quieras, de machine learning o lo que sea, pero necesitas Sí, herramientas. pero que no es un rollo tanto de predicción. Ya. O sea, ahí no tienes que predecir. No sé, aquí no queremos predecir, lo que queremos es ver la efectividad de cuando tú tienes una serie de espectros, ¿no? De datos, pues si te cuadran o no con esa clonalidad, Sí, esa sí, sí. tecnología. Bueno, ¿un comentario? ¿No? Firmarme las hojas antes de iros, por favor. Si no, luego es como si no hubiese estado. Y el que está en remoto, ¿cómo firma? Gracias a... No, porque queda registrado quién se ha conectado. Vale. Es lo que tiene. Pues nada, muy bien, Ainhoa. Entonces, vale. Pues me bajo.